Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a continuar con los estilos CSS para dar un formato adecuado a nuestros documentos web. Según lo aprendido hasta ahora, hemos visto que HTML proporciona la estructura y JavaScript proporciona el comportamiento de tu documento web. En este vídeo aprenderemos más sobre las hojas de estilo en cascada para formatear correctamente tus documentos web. Recuerda que yo realizo los ejercicios mediante Visual Studio 2012, pero tú puedes usar cualquier editor web, incluso el Notepad. Como siempre, creamos un nuevo documento HTML y le ponemos el nombre de selectores especiales. Después ponemos un poco de contenido. Como ya sabes, existen varios tipos de selectores. Los selectores de etiqueta, los selectores de identificador y los selectores de clase. Todos ellos se escriben dentro de la etiqueta Style, dentro del documento o en una hoja de estilo ligada al documento. Estos selectores no se aplican a los elementos del documento hasta que no se usan o se llaman. Como puedes ver, el estilo especificado en los selectores solo se aplica en las etiquetas propuestas o en aquellas en las que se llama al estilo, pero en las demás no las afecta. Pero si quisieras aplicar un mismo estilo a todas las etiquetas del documento, utilizamos un selector universal que se designa mediante un asterisco en la hoja de estilo. Un selector descendente es aquel que afecta solo al grupo en el cual se ha definido. En ejemplo, se ha establecido el estilo a todas las etiquetas Anchor que estén dentro de un conjunto LI. Así da igual los grupos de LI que tengas en el documento, que en todos se repetirá el mismo estilo para las etiquetas de hipervínculo. Esto, que un mismo grupo de etiquetas siempre tenga el mismo estilo, es muy útil, pero también puede ser causa de problemas en documentos grandes, ya que a lo mejor no interesa que en ciertas partes del documento se repita dicho estilo. Las etiquetas que estén definidas dentro del dicho documento estarán dentro de dicho estilo. Por eso, si cambiamos el estilo y ponemos dentro de una etiqueta OL, el estilo afectará a los enlaces de la lista ordinaria, pero no a las listas numéricas, como puedes ver en pantalla. Y esto es lo que se llama un selector de hijo. Los estilos, por norma general, van ligados a un elemento basado en el DOM del navegador. A pesar de esto, a menudo ocurre que quieres aplicar un estilo a una etiqueta después de realizar una acción o para que destaque del resto sin que tengas el mismo estilo que sus homónimas, como por ejemplo cuando visitamos un enlace que cambia de color manteniendo a las demás de otro color. Las pseudoclases y los pseudoelementos se construyeron e implantaron en CSS para paliar eso. Entre las pseudoclases importantes están la NTH-Child, que selecciona hermanos dentro del árbol del DOM y que coincidan con la condición que tengan entre paréntesis como argumento. Así pues, podemos establecer en una tabla que las filas impares de esa misma tabla tengan un color de relleno verde y que las pares lo tengan en rojo. NTH-Child necesita un valor integer y puedes seleccionar un número que sea el de referencia de la etiqueta. Así, por ejemplo, si en vez de la fórmula pongo un 3, se aplicará el estilo a la tercera fila, como puedes ver en pantalla. Los pseudoelementos se diferencian de las pseudoclases en que estas últimas se designan con 2 puntos, mientras que las primeras se designan con doble 2 puntos. Son muy fáciles de usar, como el de la primera letra, que aplica el estilo a la primera letra de cada párrafo, o el de before y after, que aplican los estilos a partir de una coincidencia establecida entre paréntesis. Por ejemplo, establecemos la palabra párrafo 1 en amarillo al principio y al terminar el párrafo la segunda palabra. Existen operadores lógicos establecidos en CSS para aplicarlos a los elementos del documento de acuerdo a una serie de valores y estados. Así, por ejemplo, teniendo dos reglas CSS en las cuales el color de fondo sea el mismo para ambas reglas, se pueden agrupar ambas reglas en una única separándolas mediante una coma. Esto es un operador de agrupación, ya que todas las reglas separadas por comas tendrán el mismo estilo definido.
El operador adyacente utiliza el operador plus para aplicar la regla solo al elemento siguiente. Por ejemplo, creamos una regla que cuando exista un párrafo y a continuación una etiqueta OL se produzca la regla. Como puedes ver, la regla se aplica al primer conjunto que se dé de la solución. Así que si pones otro conjunto OL después de cerrar el primero, verás que no se aplica el fondo negro, porque solo se aplica al primero que se encuentra en el operador adyacente. El selector de hermanos realiza la misma operación que el anterior, pero en este caso no se detiene al terminar la primera coincidencia, sino que se sigue ejecutando la regla en siguientes coincidencias de regla. Así pues, en el ejemplo anterior, cambiando el plus por la tilde, veremos que no se detiene el estilo al terminar la primera coincidencia. Los selectores de atributos sirven para programar reglas que realicen acciones en atributos. En el ejemplo, vemos cómo declaramos un color de fondo para los enlaces que tengan el atributo href. El atributo se inserta entre corchetes. Observa que modificando dicho atributo no aparecerá el color de fondo. Dependiendo de la acción se pueden agregar pseudoclases y pseudoelementos. Si agregamos una pseudoclase hover, esto hará que se aplique el estilo al pasar sobre él. Si también aplicamos una pseudoclase after, nos aparecerá un mensaje al lado del hipervínculo indicando el content del destino del atributo. El atributo con enlace se aplicará a todos los atributos designados por la regla para los valores establecidos. Es igual que el anterior, pero con la diferencia de que se establece una condición. El atributo con valor selecciona todos los atributos que empiecen o contengan el valor establecido en atributo. Para ello se utiliza el operador asterisco y se introduce el valor de referencia. Por eso, para cada enlace que comience por https://youtube.com se aplicará la regla. Los atributos StartWidth y EndWidth aplicarán los estilos definidos en dicha regla cuya condición establecida mediante un atributo y un valor base para dicha regla. Así pues, en el ejemplo, utilizando el signo de intercalación y asignando al atributo href un valor de http y una pseudoclase de hover, estaremos haciendo que se aplique la regla a todos los enlaces que contengan la palabra clave http establecida en valor base. Si en vez de utilizar el signo de intercalación usamos el carácter $, estamos haciendo referencia a un atributo de terminación, con lo que se aplicará la regla a los enlaces que terminen con la palabra base designada en el atributo. Por último, el atributo de valor en lista sirve para aplicar la regla a los estados diferentes que pueden coger un enlace según su atributo. Es decir, si un sitio tiene un enlace interno, si se aplica una regla; si un sitio tiene un enlace interno o externo, se aplicará una u otra regla. Si tiene un enlace a un archivo de imagen o si tiene un archivo comprimido, etc. Todo ello se declarará en una regla de atributo según el valor que puedes ver en el vídeo, que dependiendo de un caso u otro actuará de manera diferente. Asegúrate, eso sí, de que el atributo DataLinkType está activado en la edición de la etiqueta y del archivo correcto.